Feliz mañana, un saludo cordial para todos aquellos televidentes que están conectados a partir de ese momento con nosotros, bien dateado por la pantalla de Canal Institucional. Gracias por permitirnos orientarnos con los temas que más le interesan a todos los ciudadanos en el país. Hoy con un programa bastante interesante porque ¿quién no se ha enfrentado a la realización de una diligencia o de un trámite en Colombia? Una situación bastante engorrosa que incluso puede llevarnos a enloquecer en algunos momentos. Filas, dinero, tiempo, desplazamientos son los principales elementos que se ponen sobre la mesa al momento de realizar una diligencia con las diferentes entidades. Pues esto ha cambiado porque desde el 1 de enero del 2021 se hizo una actualización de los trámites en el país gracias a la nueva ley antitrámites. Hoy en nuestro espacio estaremos colocándole la lupa en detalle a esta ley y por supuesto queremos escucharlos. Su participación es importante en nuestro programa, por eso los invitamos a que pregunten todo relacionado con los trámites en Colombia. El 312-487-0413, disponible a partir de ese momento para que usted nos envíe sus preguntas a través de notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en nuestra transmisión de Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, una ley que permite agilizar los trámites gracias a las plataformas digitales. www.canalinstitucional.tv, nuestra página web, donde usted puede ver este programa en cualquier parte del mundo. Y lo decíamos hace un momento, las largas filas, ir de ventanilla en ventanilla, son algunos de los dolores de cabeza que debemos padecer los ciudadanos al momento de realizar los trámites. Pues hablamos con las personas en la calle, nos contaron algunas historias, nos hablaron sobre las ventajas que puede traer esta ley y además cuál puede ser ese camino al éxito para evitar la famosa tramitomanía en las diferentes entidades. Esta es la historia. Están quedando en el pasado las largas filas y esperas en las oficinas de las entidades públicas. Con el avance de la ley antitrámites, el gobierno está eliminando cientos de procedimientos que por décadas han sido objeto de incómodas diligencias para los ciudadanos. Lo importante de esto es que si las leyes están siendo claras desde el principio y los funcionarios tuvieran clara la información respecto de lo que uno tiene que adelantar o presentar para algún trámite, sería viable. Pero usted hace una diligencia y depende del funcionario que le corresponda, le piden la cantidad de documentos y pasan 3 y 4 y 5 citas y usted no lo puede obtener. Así la ley sea una misma y usted traiga los papeles que dice ahí. Sin embargo, que el Estado tenga una carpeta con toda su información le preocupa a don Roberto. Porque esto se prestaría para cosas irregulares con personas que pues son de mala fe. Pero es muy bueno, si se ve y el gobierno le pone buena seguridad, es muy bueno. Como ahorita todo es virtual, pero hay cosas que en realidad no se pueden hacer virtual, como venir por lo menos a mirar qué opciones tenemos para el pago, porque con esta epidemia nadie tenemos plata. Exigencias como la fotocopia de la cédula o la presentación de documentos sin ninguna utilidad están desapareciendo para dar paso a una más fluida relación entre el Estado y la ciudadanía. Pues la tramitología antiguamente pues era más engorrosa porque tocaba hacer filas grandes, filas más en las entidades públicas, sobre todo en las entidades públicas, muy engorroso, muy engorroso. Hoy en día pues con esto del internet y todo, pues sí falta como más plataformas, más capacidad para que el Estado pueda cumplir con eso a través de las plataformas, para nosotros ahorrarnos tiempo como ciudadanos. Bueno, pues yo recuerdo a mis padres, por supuesto, mi papá tenía un baúl de papeles y de cosas con los cuales hoy se puede fotodigitalizar. Las cosas eran presenciales y uno con la edad que uno tiene, uno ya se acostumbró a esa época nuestra. Es muy bonito la tecnología para nosotros, no tener que venir aquí a las instituciones a hacer filas, coger bus. Se ahorra uno un poco de tiempo y de dinero. Eso reduce todas las tramitologías en las cuales todavía estamos inmersos en unos sistemas que deben avanzar. Finalmente, el ciudadano es el que está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo no le jalo mucho a la tecnología, pero para eso están los cafés internet, la familia que le colabora a uno. ¿Alguien le puede ayudar? Tampoco es mirarlo como con una piedra en el zapato el problema,
de que no sepamos. No, eso sí hay muchos medios, eso sí, la preparación y todo, ¿para qué? Nosotros los adultos de la tercera edad también nos defendemos y aprendemos, y si no, en la casa nos enseñan los nietos, el papá, el esposo, los nietos, todos los hijos, eso no hay problema. A las personas de la tercera edad tenemos que darles la mano para que ayudarles en esta tramitología, más bien que el Estado haga ese tipo de escuelas de capacitación para todo el mundo de cómo optimizar y tener todo digitalizar en la nube, ni siquiera en un aparato, sino en una nube que sea dada por el gobierno como un beneficio para cada uno, tener un baúl digitalizado. Y es que muchos de los trámites que los colombianos realizamos diariamente cuentan hoy con una nueva modalidad. La digitalización y la simplificación de los requisitos al momento de presentarlos ante las entidades institucionales son justamente más fáciles de hacer en este momento a raíz de esta nueva legislación. Así le contamos cómo funciona esta ley. Es conocida como la ley antitrámites justamente porque elimina, suprime muchos trámites que se consideran innecesarios y que fundamentalmente impedían el buen desarrollo de la administración pública. Se eliminó también la necesidad de presentar declaraciones extrajuicios, por ejemplo, ante cajas de compensación. La eliminación de la huella dactilar en procesos y en documentos o trámites, procedimientos administrativos, esto ya no se requiere. Son el tipo de procesos o de trámites que se eliminaron a través de la vigencia y del uso de la ley antitrámites. Lo que hemos visto en la temporada de pandemia es que la norma está implementada a medias. Sin embargo, las entidades que la han implementado adecuadamente, por supuesto, han generado una mayor eficiencia y eficacia en el acompañamiento a los ciudadanos y en los trámites que realiza la entidad. Cosas interesantes que se han visto, por ejemplo, la no necesidad del uso permanente de la huella digital ha facilitado y ha acelerado múltiples trámites, haciendo más fácil y mejorando la calidad de vida en un funcionario que ejecuta un proceso interno o en un ciudadano que hace una solicitud ante una entidad estatal. ¿Cuáles son los principales trámites que se eliminaron con la entrada en vigencia de esta ley? Con la aprobación de esta ley, llegan a su finalidad requisitos como el de la fotocopia de la cédula al 150%, también se eliminarán las estampillas físicas, que ahora serán digitales. Igualmente, los contratistas no deberán presentar con la cuenta de cobro la planilla de pago de seguridad social para el pago de sus honorarios, y en general las autoridades no podrán solicitar en sus trámites requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información del Estado. ¿Qué tiene que ver la ley antitrámites con la lucha contra la corrupción? Esta ley lo que busca es evitar que se presenten situaciones donde se exija dinero para agilizar un trámite o se ofrezcan dádivas a cambio de obtener un servicio preferente, teniendo en cuenta que todo se va a manejar a través de una plataforma digital y los tiempos de respuesta serán iguales para todas las personas que requieran de los servicios del Estado. ¿Qué tanto se han depurado los trámites con la entrada a vigencia de esta ley? Pues en lo personal yo pensaría que mucho se ha depurado. ¿Por qué? Porque los trámites resultan más efectivos, sencillos, eficaces. ¿Por qué? Lo puedes hacer desde la comodidad de la casa, puedes consultar su progreso. Entonces generalmente cuando uno hace un trámite por internet le dan un número de radicado. Usted con ese número de radicado puede consultar el estado de su solicitud, si ya está, si está en proceso, si apenas se lo están asignando a un área, entre otros. Es mucho más rápido en la era de la inmediatez, pues usted hace cualquier trámite y casi que así, al alcance de la mano, tiene la respuesta a sus solicitudes. Ya pues depende de la velocidad del internet, pero de resto pues es mucho más rápido y más eficaz. Y también le permite consultar el estado de su solicitud. Evita filas, definitivamente creo que cuando nos dicen trámite, lo primero que nos imaginamos los colombianos son filas. Evitarnos filas es
prácticamente como el macro de la intención de esa ley antitrámites, y pues es más económico y está gratuito. Muchos servicios de entidades, tanto del Estado como administrativas, son gratuitos. Avanzamos en vivo en Bien Dateado, hoy hablando sobre la ley antitrámites. Si usted tiene preguntas, inquietudes sobre este tema que estamos desarrollando en nuestro espacio, lo invitamos desde ya a participar. Está apareciendo en pantalla nuestro tema del día y la línea de WhatsApp a la cual usted se puede comunicar, el 312-487-0413. Recuerda, estaremos atendiendo notas de voz con todas las preguntas sobre los trámites y las diligencias en Colombia con las entidades institucionales. Pues queremos contarles a ustedes que en este momento vamos a hacer contacto con el doctor Juan Fernando Reyes Curi, quien es el proponente de esta ley que se firmó el pasado 22 de noviembre, también por el presidente de la República, una actualización que se le dan a los trámites en el país. Pues, representante, qué gusto saludarlo. Bueno, un saludo a usted y a todos los televidentes, un gusto estar aquí. Representante, en ese contexto en donde anteriormente era mucho papeleo, hojas por todo lado, y ahora con esta nueva actualización, ¿qué radiografía usted analiza en nuestro país con respecto a los trámites que estamos haciendo los ciudadanos? ¿Cómo vamos en ese tema? Bueno, pues con la nueva ley antitrámites y todo el paquete de normatividad antitrámites que se ha expedido en Colombia, vamos a avanzar para dejar de que los ciudadanos sean mensajeros del Estado. Hoy en Colombia existen alrededor de la escandalosa cifra de 62.000 trámites, y yo he dicho insistentemente que el exceso de trámites o la tramititis, como la hemos denominado, por un lado viola los derechos de los colombianos. Cuantos más trámites hay, más restricción a los derechos, propicia la corrupción y le resta competitividad al país. Con esta ley seguramente estamos convencidos que se van a proteger los derechos, se van a reducir los riesgos de corrupción y se va a mejorar la competitividad. Sobre todo, la pandemia nos enseñó que la tecnología debemos usarla para facilitarle la vida a los colombianos. Y el Estado tiene que usar esa tecnología, y en los trámites, con la nueva ley, antitrámites, la ley 2052, se obliga a que los trámites que se creen deben poderse hacer completamente en línea. Esto, según el Banco Interamericano de Desarrollo, le puede ahorrar a los colombianos, a los ciudadanos, un 74% del tiempo. Hacer trámites digitales o trámites en líneas puede ahorrar hasta un 74% de tiempo. Usted nos ha hablado de tiempo y justamente allá va mi siguiente pregunta: ¿qué otro tipo de ahorros significativos pueden encontrar los ciudadanos con la ley 2052 del 2020? Bueno, principalmente tiempo, claramente, porque los ciudadanos, una vez puedan realizar los trámites en línea, puedan reducirse los pasos de los trámites, pues le va a quedar tiempo para hacer otras cosas. Hoy no tiene ningún sentido que los ciudadanos se gasten una cantidad de tiempo haciendo unos trámites, pero no solamente el tiempo es importante. En la medida en que se agilicen los trámites, se garantizan derechos. Piensen ustedes en el derecho, en el acceso a la salud, por ejemplo. Cuantos más trámites haya, cuantos más pasos para hacer un trámite, pues lo que termina ocurriendo es que hoy en Bien Dateado, hablando sobre la ley antitrámites. Rápidamente el ciudadano no puede acceder rápidamente a una cita, a un procedimiento, a una cirugía, de manera que avanzar en la digitalización de los trámites, en hacerlos más fáciles para los ciudadanos, termina además beneficiando los derechos de la gente. Representante, quería hacerle esta pregunta que nos han hecho muchos ciudadanos, y es cómo se va a hacer esa veeduría, esa vigilancia, ese control para que las entidades oficiales pues realmente cumplan con lo que se propone en esta ley. Mire, muy buena pregunta. En la ley que entró en vigencia hace algunos meses, establecemos que el Departamento de la Función Pública, cada cierto tiempo, cada 2 años, debe emitir un informe evaluando a todas las entidades del Estado, tanto del nivel nacional como del nivel territorial. Y en ese informe debe decir con total precisión qué entidades están incumpliendo con la normativa antitrámites. Y ese informe
será público y además se debe remitir a la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría General de la Nación, con ese informe técnico de la función pública, puede iniciar las investigaciones del caso a los funcionarios o a las entidades que estén incumpliendo la ley antitrámites. De igual manera, con ese informe de la función pública, que será un informe oficial y técnico, insisto, cualquier ciudadano puede presentar una queja ante la Procuraduría para denunciar a los servidores públicos que están incumpliendo con la normativa antitrámites. Doctor Reyes, ¿y realmente estamos preparados para migrar todo a lo digital en torno a los trámites en el país? Pues tenemos que avanzar. Hay muchísimas entidades que aún no están preparadas, pero justamente esta ley obliga a que tenemos que migrar hacia lo digital, obliga a que haya trámites en línea, obliga, por ejemplo, que no haya estampillas físicas, sino estampillas electrónicas, obliga a tener una oficina de atención al ciudadano, una cantidad de cosas. Y insisto, lo que la pandemia nos enseñó es que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en línea, que la gente creía, que muchos servidores públicos seguían exigiendo que se tenía que hacer de manera presencial, física, y que descubrimos y el mundo descubrió que se pueden hacer en línea. Entonces, de manera que el Estado debe avanzar, y en eso lo obliga la ley, debe avanzar rápidamente a que las cosas se puedan hacer en línea. Eso es necesario para los ciudadanos, es necesario para avanzar en un Estado ágil, simple y eficiente. Por supuesto que los canales presenciales no van a desaparecer, porque habrá ciudadanos que quieran seguir haciendo o recibiendo la atención de manera presencial, pero se exige de manera obligatoria que los trámites se puedan hacer totalmente en línea, que se avance en tecnología. Pues doctor Juan Fernando Reyes, representante de la Cámara y líder de esta ley, muchas gracias por habernos hecho ese panorama y acompañarnos con su tiempo en Bien Dateado. No, gracias a ustedes por la invitación. Insisto, estas leyes antitrámites tienen que hacer que el Estado se vuelva más ágil, más simple, más eficiente, y que los ciudadanos no seamos más los mensajeros del Estado. Y es que a propósito de esta información que usted nos tiene, el gobierno colombiano busca con la carpeta Ciudadana Digital que todas las personas en nuestro país almacenen información y documentos en la nube de una forma personalizada. Aquí les contamos cómo funciona y cuáles son esos beneficios. La carpeta Ciudadana Digital es el servicio que nos va a permitir a todos los colombianos acceder digitalmente de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de datos que tienen diferentes entidades. Adicionalmente, la carpeta me va a permitir recibir comunicaciones o alertas que tienen las entidades para mí, para cualquier colombiano, una vez todos autoricemos este servicio. Y algo muy importante que quiero precisar: la carpeta Ciudadana Digital no es un repositorio de información, es un servicio que permite integrar por medio de la interoperabilidad en un único sitio la información para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información que requieren. El objetivo de la carpeta Ciudadana Digital es facilitarle a todos los ciudadanos colombianos el acceso a la información que tienen las entidades del Estado en un único lugar, con el fin que no tengan que desplazarse o ir a distintos sitios o diferentes entidades para solicitar información necesaria para sus necesidades puntuales. Lo central y transversal de todo este ejercicio es pensando en el ciudadano, en facilitarle la vida y su relación con las entidades de gobierno. Como objetivo central, nosotros queremos que los ciudadanos no tengan que ir a buscar la información de una certificación, la copia de un documento que una entidad le pudo haber emitido hace muchísimos meses. Lo que queremos es facilitar el acceso a la información, y lo único que tiene que hacer la persona es dirigirse a www.gov.co y allí va a encontrar todos estos documentos que le han generado las diferentes entidades. Uno, tener acceso a todos estos datos de manera segura, confiable y datos actualizados. Se va a poder facilitar la actualización de la información de los datos de los usuarios. Queremos generar estos espacios personalizados para que las personas encuentren su información y lo más pertinente.
Allí también, entre las ventajas, se va a poder consultar el estado de las interacciones, las que están actualmente en trámite o las históricas. La carpeta hace uso de la plataforma de interoperabilidad. Esto es una plataforma que facilita el intercambio entre entidades para poder acceder a esos datos donde se supone y quien tiene custodia de almacenarlos. Esto, por supuesto, con todos los protocolos de seguridad, de encriptación, para permitir que solamente quien tiene la facultad de acceder a la información así lo haga. La carpeta no almacena de manera permanente los datos, simplemente está accediendo a la información donde se tiene que alojar. Para nosotros, una vez tengamos la carpeta funcionando, en la carpeta no se realizan trámites, pero sí se va a poder encontrar la información. En el artículo 12 de la ley contempla, palabras más, palabras menos, que las entidades de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial y todos los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas deben contar con los mecanismos para poder garantizar la vinculación al servicio de carpeta ciudadana digital. Todo esto de manera segura y confiable para todos. Entonces, estamos cumpliendo con el compromiso del gobierno, pero también en un trabajo que hemos hecho en articulación con el Congreso de la República, respondiendo a las necesidades de todos los colombianos. Además, quiero agregar que con la ministra Carolina Budinen, con todo el equipo en el Ministerio TIC, venimos trabajando con las entidades a nivel nacional y territorial para modernizarnos, para poder lograr esa transformación digital, para poder lograr que en la carpeta ciudadana se encuentren los documentos que requieren los ciudadanos con la información relevante. Entonces es un trabajo de verdad mancomunado desde el gobierno, no solamente desde Mintic, sino con otras entidades que van a ir montándose a la plataforma de interoperabilidad, disponiendo la información y los datos de los ciudadanos para que progresivamente tengamos una carpeta ciudadana integral que responda a las necesidades de todos los colombianos. Y es que sin duda la ley antitrámites le quita un peso de encima a la administración pública en el país. Es un instrumento y una herramienta para que todos los ciudadanos agilicen los trámites con las entidades gubernamentales. Aquí les contamos algunos beneficios de este decreto ley. A pesar de que desde 1995 en Colombia tenemos leyes antitrámites, y que desde ese entonces se han suprimido algunos que resultaban innecesarios, inútiles o muy engorrosos para los ciudadanos, el número total de trámites administrativos en Colombia ha crecido y sigue siendo un número muy alto. Existen unos 2.694 trámites a nivel nacional y estos a su vez se ven replicados e igualmente adicionados en los departamentos, distritos y municipios, por lo cual se estima que a nivel territorial existen más de 68.000 trámites vigentes. Con la expedición del Decreto Ley 2106 de 2019 y de la reciente Ley 2052 de 2020, los ciudadanos pueden esperar ahorros, primero en tiempo, a medida que se supriman, se simplifiquen y se virtualicen muchos trámites, pero también ahorros en dinero en la medida en que ya no necesitarían acudir a diferentes tipos de intermediarios para poder hacerlo. Los beneficios sin duda van a ser muchos, pero sobre todo es poder tener un Estado más ágil, un Estado más eficiente, un Estado más transparente gracias al uso de las TIC. Y pues, lo vemos en ejemplos puntuales. Si yo tengo que tramitar, por ejemplo, mi cédula de ciudadanía, pues voy a poderlo hacer desde la comodidad de mi casa, a través de los medios digitales. Si yo tengo que tramitar un permiso ante una alcaldía o ante una secretaría, lo voy a poder hacer desde mi casa. Otro gran reto es estandarizar requisitos, procedimientos, costos y formularios para muchos trámites que son similares y que al día de hoy se manejan de manera diferente según la entidad a la cual tengamos que acudir. La interoperabilidad hay que ampliarla para que el intercambio de información entre las diferentes entidades públicas sea más ágil y sea mayor. Y así se suprimen pasos que de no
haber interoperabilidad, se le terminan trasladando al ciudadano. Y por último, continuar con la estrategia del portal único del Estado colombiano, esa gran ventanilla para los trámites de los ciudadanos y complementado, por supuesto, con las demás ventanillas que ya existen en los diferentes sectores de la actividad económica y que impactan positivamente en los trámites empresariales. Vamos a tener, y Colombia en general está entrando en la era de los servicios ciudadanos digitales, gracias a esta ley antitrámite y a este modelo de los servicios ciudadanos digitales que va a acercar el Estado a los ciudadanos, le va a permitir a los ciudadanos poder relacionarse con el Estado de una manera eficiente, ágil y transparente y con una correcta y debida protección a los datos personales de las personas. El gran reto en este escenario, entonces, es profundizar y hacer más efectiva esta importante política pública en nuestras entidades territoriales. Lo que debe tener el Estado ahora es una determinación y una apropiación presupuestal que le permita hacer esa adopción y ese cambio. Y en el caso de los ciudadanos y de los empresarios, también deben tomar esas decisiones para incorporar esas tecnologías que hoy ya tienen un respaldo jurídico y que le van a permitir tanto al Estado, a los empresarios y a los mismos ciudadanos poder realizar trámites y poder firmar documentos en entornos electrónicos, en entornos digitales, con plena garantía, con total garantía de la autenticidad, de la integridad y del no repudio de los mensajes de datos. Inicia un nuevo ciclo del decreto ley antitrámite sancionado hace pocos meses por el presidente de la República, que busca justamente alivianar esos trámites, esos procesos que hacemos con las entidades oficiales en Colombia. Hemos entrado en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes tienen la palabra, donde nuestros usuarios y televidentes comienzan a indagar cómo poder realizar esos trámites de una forma ágil en Colombia. Están los expertos invitados, en este caso tenemos dos invitados especiales. Quiero saludar al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el doctor Fernando Grillo, y a la doctora Adriana Vargas, directora de la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, doctora, qué gusto saludarlos. Un gusto saludarlo y estamos listos para contarle a los colombianos qué estamos haciendo en materia de simplificación de trámites. El presidente de la República, Iván Duque, está absolutamente comprometido con el servicio al ciudadano y hay muchísimos avances que es importante contar en el programa. Doctor, en ese sentido, ¿cuáles trámites comienzan a alivianarse con este decreto ley que era muy común realmente para nosotros los colombianos realizar y que anteriormente pues, nos costaba largas filas, nos costaba desplazamiento, dinero y gran parte de nuestro tiempo? Bueno, había uno que era el clásico, como lo señalaba el representante Reyes Curi, donde el ciudadano pues, se volvía el mensajero del Estado. Prohibimos la fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%. Había la costumbre en las entidades del Estado de pedir una fotocopia al 150% y eso es absolutamente prohibido. Ese era como el campeón de los trámites y lo abolimos. Si a un ciudadano le piden una fotocopia al 150%, ¿sí? Pues lo que tiene que hacer es mandar una queja a la Procuradora General de la Nación. Esto es absolutamente clave. Y hay otros, por ejemplo, certificado de revisión tecnomecánica en físico. Eso es absolutamente prohibido pedirlo. Eso se quitó. No se lo pueden pedir en la calle a un ciudadano que lo para un policía de tránsito. Desde que entramos en vigencia con el decreto 2106 se han racionalizado, simplificado y digitalizado 890 trámites en la nación y en las entidades territoriales, que es muy importante el tema de las entidades territoriales. Y por esa razón estamos volcados a hacer esto de un Estado simple, Colombia ágil, una absoluta realidad. Sí, señor. Más de 200.000 millones de pesos le hemos ahorrado a los colombianos con la política de simplificación. Doctor Grillo, doctora Vargas, la participación comienza a ser masiva en nuestras plataformas digitales. Quiero trasladarle esta pregunta a la doctora Adriana. Nos dicen, justamente, ¿funcionará con todas las entidades o habrá excepciones en este caso?
Carlos Andrés, buenos días. Gracias por invitarnos a este programa. Esto es muy importante lo que acabas de decir. Todas las entidades del Estado, todas aquellas que presten un servicio público o una función pública, deben cumplir con esta ley. Recordemos que este decreto ley, el 2106 del 2019, tiene obligatoriedad de cumplimiento para todas las entidades, y Función Pública lleva muchos años trabajando en que cada vez esas interacciones que los ciudadanos tienen con el Estado sean más simples, más ágiles y sobre todo eficientes. Entonces, aquí no hay excepciones, todos deben cumplir con esta normatividad. No hay excepciones. Vamos a escuchar una nota de voz, doctora Vargas, si me permite, una televidente indagando sobre un proceso en Colpensiones. Le pedimos el favor a nuestro equipo de producción que la reproduzcamos. Buenos días. Están hablando pues del tema de antitrámites, pero yo llevo más de 2 semanas intentando entrar a la página de Colpensiones, pero es imposible porque deseo ver mi historia laboral, pero me aparece que esa página no está en servicio, entonces pues no, como que no veo, y por teléfono no dan razón, o sea, y mi nombre es María Ramírez. Sin duda alguna, el caso de doña María es un caso específico, doctora Vargas. ¿Cómo hacerle seguimiento a este tipo de situaciones que ella nos plantea? Claro, pues María, todos estamos viviendo en esta virtualidad una necesidad de acceder a estos canales de manera ágil, de manera eficiente. Y una de las transformaciones que nos ha traído esta emergencia sanitaria es que las entidades han volcado a estos canales virtuales para mejorar los servicios que tienen. Colpensiones es una de ellas. Ha logrado unos avances increíbles para que los trámites sean más sencillos. Invitación a María para que identifique cuáles son esos procedimientos, cuál es el canal efectivo en la página que, como nos mencionaba antes, nos mencionaba tal vez el viceministro, está al servicio de los ciudadanos. El portal único del Estado colombiano contiene la información de todos los trámites que suceden en Colombia y que están dispuestos para los ciudadanos, y tienen especial información en señalar cuál es esa ruta exacta, cuál es ese teléfono exacta, cuáles son esos canales donde se permite acceder a esta información. Invitación a María para que entonces entre a www.gov.co. Ahí puede acceder a la información que nosotros desde Función Pública validamos en el Sistema Único de Información de Trámites, y ahí va a corroborar que efectivamente está dirigiéndose en la línea que debe ser para Colpensiones, que efectivamente tiene como todos los dispuestos los documentos y procedimientos para adelantar su trámite. Y si esto no es posible, le recomendamos entonces que se comunique con Procuraduría General de la Nación, que ellos nos ayudan a hacer esa vigilancia efectiva de la prestación de los servicios y de los problemas que estamos teniendo en el incumplimiento. Y seguimos con nuestros televidentes y la participación, escuchándolos y por supuesto leyéndolos. Doctor Grillo, nos plantean la siguiente inquietud. Nos dicen: muchas plataformas de las entidades no funcionan. Dudo que esta ley ayude. ¿Cómo optimizar que las plataformas digitales estén en un claro funcionamiento? Bueno, lo que debo señalar es que efectivamente el Estado apagó un día por el desafío de la pandemia y tuvimos que volver a prender el switch digital inmediatamente. El Estado no se ha detenido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Nosotros, con el Ministerio TIC, como lo señalaba el viceministro, estamos controlando que las páginas de Internet de las entidades funcionen. Cada secretario general de las entidades tiene que estar cuidando esto. Y nosotros en Función Pública también lo estamos haciendo. Naturalmente, usted sabe que somos 1.200.000 servidores públicos y hay aproximadamente 6.300 entidades estatales en Colombia. Y como ahora todo lo tenemos que hacer virtual, no tiene que ser en el manejo de una pandemia, entonces pues naturalmente hay fallas. Pero lo cierto es que el balance es que el Estado nunca se detuvo. Pueden haber algunas fallas en un momento dado, pero estamos tomando las medidas correctivas. Función Pública tiene un canal institucional, un correo que es eva@funcionpublica.gov.co, y ahí nos pueden contar, porque somos una especie de superintendencia, entre comillas, en materia de simplificación de trámites, como lo decía el representante Reyes Curi, en virtud de lo dispuesto por la Ley 2052 de 2020 y el Decreto 2106. Entonces nosotros, ante esa situación que
un ciudadano denuncia en el sentido de que hay una página de internet cada día, inmediatamente reaccionamos a nivel de los ministros, de los superintendentes, de los directores de las entidades, y tenemos 16 líderes territoriales de función pública ubicados en las capitales del país que cubren los 32 departamentos, e inmediatamente activamos las alarmas para que esto se corrige y las páginas funcionen. Sí, señor, y es que de eso se trata. Hoy en nuestro Bien Dateado estamos haciendo precisamente la pedagogía para entender cómo esta ley antitrámites y los procesos de digitalización, ustedes pueden acceder a ellos de una forma más fácil y eficaz. Seguimos escuchando a nuestros ciudadanos. Doctor Grillo, lo invito a que analicemos esta siguiente inquietud. A partir de este momento, con esa famosa ley, lo que hicieron fue negar el acceso al Estado a los que escasamente podemos contestar una llamada en esos teléfonos que llaman flechitas. Y si no, nos toca recurrir a intermediarios que nos extorsionen por un trámite simple porque no sabemos hacerlo. Y las entidades públicas, hasta lo más sencillo para hacer, entonces tiene que ser virtualmente, como si... Bueno, doctor Grillo, ahí teníamos la opinión de nuestro ciudadano, precisamente cómo ayudar a socializar y hacer ese acercamiento de la ciudadanía con las plataformas digitales. Bueno, me parece absolutamente pertinente lo que señala el ciudadano, y aquí digamos que hay la garantía de que existe una atención mixta, es una atención virtual, pero a su vez hay una atención presencial. Por esa razón, el presidente de la República expidió una directiva presidencial donde hay unos porcentajes de servidores públicos que siguen prestando su servicio en la casa, un 70%, y un 30% que tienen que venir a las oficinas del Estado a trabajar. Por esa razón, cuidando los protocolos de bioseguridad, lo que estamos dando es privilegio a las oficinas de atención al ciudadano. En la función pública, por ejemplo, hay atención al ciudadano física. Si un ciudadano viene y golpea la función pública, en este momento en que estamos en este programa, hay quien lo atienda, ¿sí? Físicamente, que claramente pues hay personas que necesitan una atención presencial y es necesario darla. Si solo se puede presencial, la entidad tiene que garantizar la atención presencial. Es el ciudadano el que elige el canal. Eso es un derecho de los ciudadanos, eso es una garantía constitucional y el Estado la está respetando y la continuará respetando. Hoy estamos hablando sobre la Ley 2052 del 2020. Ustedes han escuchado al doctor Grillo, es el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y además nos acompaña la doctora Adriana Vargas resolviendo sus inquietudes. Doctora Adriana, la invito a que escuchemos qué están preguntando y qué están indagando los ciudadanos en este momento. Muy buenos días, sí, justamente estoy viendo el programa sobre la ley antitrámites y tengo una inquietud. ¿A dónde me dirijo para gestionar un trámite sobre central de riesgos cuando se está reportado? ¿O a cuál número debo marcar acá en Bogotá? Muchas gracias. ¿Qué panorama le podemos dar a nuestra televidente, doctora Vargas? Bien, vamos a recuperar el audio en instantes. Ahí está. Ahí está, doctora. Se nos había ido el audio, pero la tenemos de nuevo. Adelante. Claro que sí, qué bueno. Les quería recomendar también, frente a la pregunta que nos hicieron sobre los intermediarios, dos recomendaciones claves, una para las entidades y otra para los ciudadanos. Nuestra misión como entidades es hacer que los trámites sean simples, sencillos, que no se requiera que haya un experto y un intermediario para el tema. Por parte de los ciudadanos, conocer cuáles son esos procedimientos, reconocer esos múltiples canales que el doctor Grillo nos ha mencionado y que existen en todas las entidades para encontrar cuál es la forma más cómoda y segura para gestionarlo. Pero por otro lado, también denunciar esos tramitadores, denunciar y reportar todos aquellos que están generando cobros ilegales por generar un trámite que regularmente es gratuito. Eso para cerrar la primera pregunta. La segunda que nos mencionen es ¿a quién acudir? Simple, rápido, unidad de gestión de riesgos. En la página web es portal.gestiondelriesgo.gov.co. Ahí nos van a poder solucionar esta inquietud que nos estaban mencionando.
Un ciudadano en nuestro Facebook Live nos pregunta cómo creo la carpeta digital, qué componentes se deben tener en cuenta, en donde hemos dicho a lo largo del programa busca almacenar información y documentación relacionada con las entidades estatales en la nube, doctora Vargas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Nos estaban contando un poco de esta carpeta digital y nos decían, aquí va a estar la información de todos los ciudadanos dispuesta para que el mismo ciudadano la aproveche en todos los trámites que tiene que hacer con el Estado, pero también para su gestión en su vida personal. Hay una cosa importante, yo como ciudadano no tengo que hacer nada, son las entidades las que van a disponer información que tienen sobre mí en un mismo lugar para que puedan intercambiarse entre entidades y yo no tenga que ser ese mensajero del Estado. Entonces, ahí clave recomendación, nosotros como ciudadanos lo vamos a aprovechar, vamos a usar este servicio. Son las entidades las encargadas de aportar esa información que tiene cada una de las entidades de los ciudadanos para que ese trámite y ese intercambio sea fácil, sencillo y que nosotros como ciudadanos no seamos los mensajeros del Estado. Doctor Grillo, y en ese caso, los trámites relacionados con el sistema de salud, ¿cómo se van a depurar? Mire, el sector salud es el que más trámites, junto con el sector transporte y educación, tiene en Colombia. Dentro de las propuestas que nos llegaron de simplificación de trámites, se priorizaron los trámites del sector salud. El secretario general del Ministerio de Salud, el doctor Gerardo Burgos, está desarrollando plataformas tecnológicas para efectos de simplificación de trámites y, por supuesto, dentro de la acción integral territorial, nosotros estamos priorizando los trámites que tienen que ver con citas médicas, con priorización de urgencias, con el primer contacto del derecho fundamental de la vida y la buena salud de los ciudadanos. Son trámites absolutamente priorizados y en la nación estamos, por supuesto, priorizándolos. Naturalmente, pues hay un desafío, pues que es la pandemia por la cual estamos atravesando, donde pues, le tenemos que dar prioridad a la protección de la vida y las medidas de bioseguridad relacionadas con el COVID-19, pero concomitantemente estamos promoviendo con el Ministerio TIC y el Ministro de Salud y el Secretario General del Ministerio de Salud, Gerardo Burgos, la simplificación de trámites ciudadanos relacionados con el sector. Y por supuesto la Procuradora General de la Nación claramente lo dijo, incluso en su posesión, es servicio al ciudadano. La Procuradora está absolutamente atenta a que esto, en medio del desafío de la pandemia, funcione adecuadamente y pues todos los poderes del Estado, incluida la Contraloría General de la Nación, que vigila la actuación de nosotros los servidores públicos, prestemos servicios eficientes, especialmente en el sector donde más eficiente tenemos que ser en este momento, que es en el sector salud. Pues doctor Grillo, participación masiva de nuestros televidentes en las diferentes regiones del país, de eso se trata. Estamos realizando la pedagogía para la implementación de la ley antitrámites. Escuchemos qué nos preguntan. Gracias, buenos días. Lo que pasa es que donde se ve más que no se cumple la ley antitrámite es con los agentes de la policía. Ellos siempre piden y piden y piden papeles. Cuando uno le dice que eso ya está ante la ley antitrámite, ellos dicen, no, nosotros no tenemos ningún conocimiento. ¿Ahí qué podemos hacer ante eso? En ese sentido, esta ley también está cobijando a todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Qué podemos hacer para depurar toda esta situación que pueden ser temas interesantes al momento de realizar diligencias en este escenario, doctor? Es un tema de cultura ciudadana y la cultura ciudadana también le cabe pues a los servidores públicos. Claramente, a mí mismo me sucedió, yo iba en un vehículo de la función pública, que es un vehículo que ha sido decomisado por el Estado y fue asignado a la SAE, a la Sociedad de Activos Especiales. Es un caso parecido al que nos describe la señora. Entonces, yo mismo le dije a la agente de policía, esto me sucedió la semana pasada, ¿sí?, que este carro estaba decomisado y que aquí estaban los documentos que probaban que ese vehículo era asignado a función pública por la Sociedad de Activos Especiales, porque al policía le salía en rojo el vehículo. Y le dije, el decreto ley antitrámites, el decreto 06 y la ley 2052 disponen que esto puede ser absolutamente digital, aquí está el tema. Le expliqué, naturalmente
el tema fluyó. Entonces, es un tema de cultura ciudadana, es un tema de si hay pues una irregularidad y pues el servidor público, el agente de policía, pues no acoge lo que el ciudadano le está diciendo de buena fe, inmediatamente está la Procuraduría General de la Nación para formular la correspondiente queja y Función Pública, que es el ente regulador, líder en materia de simplificación de trámites, y es quien lidera con el Ministerio de Comercio Exterior, Estado Simple, Colombia Ágil, puede canalizar esa queja. De la mano del doctor Grillo también está acompañándonos la doctora Adriana Vargas, quien en este momento es la directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento de la Función Pública. Doctora Adriana, le queremos plantear la siguiente inquietud que nos plantea un televidente en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, para saber cómo se crea la carpeta digital y cuál es la ley que se está implementando, cuál es el nombre de las leyes, para yo tenerlas en cuenta. Y quisiera saber cómo se crea la carpeta digital o cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuál sería ese proceso? Hay muchos televidentes interesados en la creación de esta carpeta digital. ¿Cuál podría ser ese paso a paso, doctora Vargas? Bien, vamos a restablecer comunicación en instantes. Estamos hablando sobre la ley antitrámites que le permite a todos los ciudadanos en Colombia facilitar de una u otra forma las diligencias que se hacen con las entidades institucionales. Este es nuestro bloque de preguntas, los canales habilitados, el 312-487-0413, 312-487-0413 es la línea de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus interrogantes. De igual forma, lo puede hacer en nuestra transmisión de Facebook Live. Ahí en la caja de comentarios estaremos leyendo y estaremos de una u otra forma resolviendo sus interrogantes. Este es Bien Dateado, el espacio al servicio de la ciudadanía de Canal Institucional. En instantes regresamos con más información de servicio, hoy hablando sobre la Ley Antitrámites 2052 del 2020. No se muevan. Y es que la ley antitrámites también beneficia a los empresarios y emprendedores a agilizar esos procesos que muchas veces tienen dilatados. Atentos, empresarios y emprendedores, porque de seguro esta información es de su interés. El decreto ley antitrámites pretende generar o optimizar los recursos de los empresarios en las relaciones con el Estado para que estos puedan ejecutar sus actividades con mayor eficacia y generar el crecimiento económico. Los cambios más importantes que trae el decreto ley antitrámites son los siguientes. Primero, se vuelve gratuito el registro de industria y comercio. Anteriormente este registro tenía un costo. Hoy día es gratuito de tal manera que se facilite el acceso a la operación económica de los empresarios en el país. En segundo lugar, en materia de trámites o solicitudes de importación, se establece que estas solicitudes demorarán 1 o máximo 2 días dependiendo del régimen de importación dentro del cual se haga la solicitud. En tercer lugar, en el sector turístico, se establece que los entes territoriales podrán presentar proyectos de infraestructura turística a Fontur en cualquier momento del año. Antes existían barreras, como por ejemplo que estos proyectos solamente se podían presentar hasta el 30 de junio de cada anualidad. Hoy día se permite que se haga en cualquier momento, generando facilidades para la generación de empleo y el desarrollo de un sector tan importante como el turismo en nuestro país. Cuarto, propietarios de establecimientos de comercio no tendrán que presentar certificaciones sobre uso del suelo, y esto dentro de una estrategia macro del decreto ley que permite que si el Estado, independientemente de la dependencia, tiene los documentos en su poder, pues que no se le exija al ciudadano tener esta documentación, lo cual genera desgaste e inversión de recursos innecesarios que pueden ser dirigidos a generar más empleo y a generar mayores activos económicos. El gobierno nacional simplificó, centralizó
hizo mucho más fácil el acceso de todos los ciudadanos a los trámites ante la administración pública. Es un decreto muy extenso porque tiene relación con varios sectores de la economía, pero principalmente en lo que tiene que ver con los comerciantes, estableció la creación de la ventanilla única empresarial, la cual será coordinada por el Ministerio de Comercio en conjunto con las cámaras de comercio. Ventanilla única empresarial que además estará vinculada al registro único empresarial, lo cual va a permitir que se centralicen esos trámites y sobre todo, lo más importante en estas épocas, que se adelanten de manera virtual. A través de esta ventanilla única empresarial, por ejemplo, se podrán adelantar todos los trámites relacionados con la creación, modificación, cancelación del registro de industria de todas las empresas de nuestro país. Esto permitirá que no se tenga que ir físicamente a las sedes de las cámaras de comercio, que no se tenga que ir físicamente al Ministerio de Comercio, sino que todo se haga de manera digital a través de esta ventanilla única empresarial, la cual además resulta muy oportuna en estas épocas de pandemia en donde está restringida la movilidad y el acceso a las sedes de las entidades públicas. Agradecemos al doctor Grillo y a la doctora Vargas por habernos acompañado resolviendo los interrogantes de nuestros usuarios y televidentes a través de las plataformas digitales y nuestra línea de WhatsApp. Si usted quiere mayor información sobre lo que hemos venido hablando sobre la ley antitrámites, lo invitamos a que visite www.funcionpublica.gov.co o al correo electrónico eva@funcionpublica.gov.co. Momento de nuestros clasificados en Bien Dateado. Tome atenta nota porque llegan las ofertas de educación y empleo. Recuerde que aquí estamos a tu servicio. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá, Cundinamarca, está dirigida a un profesional en ingeniería civil. La Agencia Pública de Empleo ofrece a través de sus programas especiales oportunidad laboral a mujeres cabeza de familia, afrocolombianos y víctimas de violencia que sean ingenieros civiles, con habilidades para elaborar presupuestos de obra, programas de ejecución y control de inversiones. Quien ocupe este cargo deberá contar con 24 meses de experiencia, tendrá un contrato a término fijo con un salario de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número código 2932092. La Universidad del Norte ofrece la beca Julio Mubdi, que otorga 110 becas a egresados de la universidad que inicien estudios de posgrados durante el primer semestre de 2021. La convocatoria se encuentra abierta desde el 18 de enero hasta el 30 de enero de 2021. Si estás interesado y quieres obtener más información, puedes ingresar a www.ulinorte.edu.co. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un cocinero que cuente con la capacidad de preparar y cocinar menús completos o platos individuales. El aspirante que llegue al cargo obtendrá un contrato por obra labor y tendrá un salario de 908.526 a 1 millón de pesos. Encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2935963. Recuerda que en Bien Dateado estamos a tu servicio. Y para el cierre les contamos que en nuestra emisora juvenil Radiónica llegó el espacio La Palabra, de nuevo, un espacio donde convergen culturas, regiones, acentos, jóvenes y por supuesto mucho rock. Estamos a esta hora con su director Santiago Arango desde Radiónica Medellín. Santiago, qué gusto saludarlo. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo va la vida? Bueno, muy bien, acá emocionados con este espacio de Radiónica que nos trae para todos los colombianos. Santiago, ¿qué es lo diferencial que vamos a encontrar en esta nueva apuesta durante el 2021 en La Palabra? La Palabra es un programa que conecta las regiones del país, es un programa donde los talentos, los nuevos científicos, donde la gente que está en el campo, donde los nuevos artistas los visibilizamos nosotros a través de perfiles, a través de esas historias de vida de la gente que está en la calle, trabajando en oficios cotidianos. Buscamos esas historias sencillas,
esa gente que está trabajando, que está guerreando y que son las historias que fundamentan el quehacer de un país como el nuestro también. Valoramos el conocimiento desde la academia, pero valoramos también el conocimiento de la gente que empíricamente aprende, que desde diferentes oficios aportan a la construcción del país, y eso es lo que hacemos nosotros en La Palabra, establecer esos diálogos, esos relatos, y eso se va a ver mucho este año de la gente que está en la Amazonía, la gente que está en el Chocó, la gente que está en Cali, en Bogotá, en Medellín, por supuesto, en fin, en diferentes regiones, y eso nos permite establecer un diálogo con lo que se hace aquí en el país, pero siempre conversando con lo que está pasando en el mundo, cuál es nuestro lugar en el mundo, y nosotros como radio pública, como radio cultural perteneciente al sistema de medios públicos, ¿cómo hacemos para narrar esas historias que es importante mostrarlas porque es gente que está aportando a la construcción y al desarrollo social, cultural de Colombia? Bueno, sin duda alguna se escucha muy bien, estamos más que listos para disfrutar de La Palabra, entonces hagamos la invitación a nuestros televidentes, hora, horario, día, en donde vamos a poder disfrutar de este contenido. Nos pueden escuchar todos los sábados entre las 8 y las 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radiónica Colombia, todas las frecuencias www.radionica.rocks, en nuestra app Radiónica, en la TDT, ahí nos pueden escuchar, así es que los invitamos para que estén muy conectados con nosotros, con la radio pública joven de Colombia. La Palabra, sábados 8 a 10 de la mañana en Radiónica. Santiago, pues un abrazo desde Medellín, un saludo a todos los televidentes y oyentes en esta hermosa región del país, gracias por habernos acompañado, nos vemos en una próxima ocasión. Así será, Carlos, un abrazo, gracias por la invitación. Y nosotros vamos cerrando nuestro Bien Dateado con recomendaciones importantes. Recuerde que hemos habilitado el correo biendateadotv@gmail.com para que usted nos envíe los temas que le gustaría ver a través de la pantalla de Canal Institucional. Sigámonos cuidando, sigamos protegiéndonos, acatando todos los protocolos de bioseguridad, porque recordemos que la pandemia todavía sigue vigente en nuestro país. Nos vemos en una próxima edición de Bien Dateado con más información de servicio para la ciudadanía. Hasta pronto.